Mis padres siempre han favorecido a mi hermana sobre mí, así que decidí cortar la relación con ellos. Un año después, estoy comprometida y la sorprendente disculpa de mi hermana me ha dejado confundida. Soy una mujer de 28 años, siempre me he sentido como la oveja negra de mi familia. Mi hermana mayor, Kimberly, de 32 años, fue la niña dorada mientras crecíamos, notas perfectas, logros atléticos y toda la atención de nuestros padres. Yo era la niña torpe y tímida que luchaba por encajar en la escuela y nunca parecía estar a la altura en casa. Nuestros padres, especialmente nuestro papá, de 60 años, siempre dejaron claro que Kimberly era su favorita. La elogiaban sin cesar mientras criticaban todo lo que yo hacía. Si sacaba una B en un examen, preguntaban por qué no era una A. Si quedaba en segundo lugar en una competencia, se preguntaban por qué no podía ser la primera, como siempre lo hacía Kimberly. Creciendo, recuerdo innumerables incidentes que resaltaron este favoritismo. Cuando tenía 8 años, pasé semanas trabajando en un proyecto de feria de ciencias sobre el crecimiento de las plantas. Estaba muy orgullosa de mis pequeños brotes de frijol y del colorido póster que había hecho, pero el día de presentarlo en la escuela, mis padres no aparecieron, estaban en un torneo de fútbol de Kimberly en su lugar. Me quedé allí sola, conteniendo las lágrimas, mientras los padres de otros niños tomaban fotos y los felicitaban. Kimberly, por otro lado, no podía hacer nada mal a los ojos de ellos. Cuando tenía 16 años, la atraparon robando maquillaje en el centro comercial. En lugar de castigarla, nuestros padres hicieron excusas sobre la presión de los compañeros y la rebeldía adolescente. Incluso compraron el maquillaje que había intentado robar para que no sintiera la necesidad de hacerlo de nuevo. Si yo hubiera hecho algo así, estoy segura de que me habrían castigado de por vida. Lo peor era cómo Kimberly participaba en menospreciarme. Hacía comentarios despectivos sobre mi apariencia y su vida social, sabiendo que nuestros padres lo tomarían como una broma entre hermanas. Una vez, cuando tenía 13 años, me convenció de colarme en una fiesta con ella. Cuando nos atraparon, le dijo a nuestros padres que había sido toda mi idea y que yo la había presionado. Me castigaron durante un mes, mientras que Kimberly solo recibió una seria charla. Ese incidente fue particularmente doloroso porque era una de las pocas veces que Kimberly realmente me había invitado a hacer algo con ella. Pensé que tal vez finalmente estábamos creando un vínculo como hermanas, pero resultó que solo quería un chivo expiatorio en caso de que las cosas salieran mal. Después de eso, dejé de intentar conectar con ella por completo. A medida que crecíamos, el favoritismo se volvía aún más evidente. Nuestros padres pagaron toda la educación universitaria de Kimberly en una escuela de la Ivy League, mientras que yo tuve que tomar préstamos para la universidad estatal. Le compraron un auto por su 18º cumpleaños, a mí me dieron una tarjeta con 50 pesos. Cada vacación y reunión familiar giraba en torno a los logros y hitos de Kimberly. Todavía recuerdo mi graduación de la secundaria, trabajé duro para hacer la valedictoria, algo que ninguno de mis padres había logrado. Pensé que finalmente estarían orgullosos de mí, pero durante mi discurso, vi a mi mamá en su teléfono y a mi papá mirando su reloj. Más tarde, cuando las familias de mis amigos estaban tomando fotos y celebrando, mis padres me apresuraron a irme temprano porque Kimberly tenía un recital de danza esa noche. A pesar de todo esto, intenté tan duro ganarme su aprobación. Me esforcé en la academia, ya que los deportes eran el dominio de Kimberly. Me uní a cada club y me ofrecí como voluntaria incontables horas, esperando que notaran mi dedicación, pero nunca fue suficiente. Me gradué con honores y conseguí un gran trabajo en una prestigiosa firma de marketing, pero ellos apenas lo reconocieron. Mientras tanto, organizaron una enorme fiesta para Kimberly cuando recibió un ascenso en el trabajo. Era como si fuera invisible. Hubo un momento en que pensé que las cosas podrían cambiar. A los 22 años, gané un premio nacional por una campaña de marketing que había desarrollado. Fue un gran logro en mi industria y hasta me entrevistaron en una estación de noticias local. Por una vez, mis padres parecieron impresionados. Me llevaron a cenar y me dijeron que estaban orgullosos. Me sentí en la cima del mundo, pero la alegría fue efímera. En la cena, la conversación rápidamente cambió al reciente compromiso de Kimberly y los planes de su boda. Mi mamá pasó el resto de la noche mostrándome fotos de vestidos de novia en su teléfono y hablando sobre arreglos florales. Mi premio fue olvidado, solo otro momento fugaz donde tontamente había esperado su aprobación duradera. La gota que colmó el vaso llegó el mes pasado, en una cena familiar. Kimberly anunció que estaba embarazada de su primer hijo. Nuestros padres estaban extasiados, adulándola y hablando de lo increíble madre que sería.
Luego, mi mamá se volvió hacia mí y dijo, bueno, supongo que deberías apresurarte y encontrar un hombre si no quieres quedarte atrás. Todos se rieron como si fuera el chiste más gracioso. Ese comentario me golpeó especialmente fuerte porque recientemente había pasado por una ruptura dolorosa. Había estado saliendo con alguien durante 2 años y pensé que él podría ser el indicado, pero él terminó las cosas de repente, diciendo que no veía un futuro conmigo. Estaba devastada y le había confiado a mi mamá al respecto. Que ella me lo echara en cara de esa manera frente a todos se sintió como una traición. Me excusé para ir al baño y rompí a llorar. En ese momento me di cuenta de que, sin importar lo que hiciera, nunca sería suficiente para ellos. Siempre sería la decepción, la idea tardía, la que se conformaban cuando Kimberly no estaba cerca. Todos los años de tratar de demostrar mi valía, de tragarme mi dolor y resentimiento, se derrumbaron sobre mí. Cuando regresé a la mesa, les dije con calma a mi familia que había terminado de tratar de ganarme su amor y respeto. Dije que no asistiría a más eventos familiares ni hablaría con ellos fuera de lo absolutamente necesario. Parecían sorprendidos, como si no pudieran entender por qué me sentiría de esa manera. Mi papá incluso tuvo la audacia de decir que estaba siendo dramática y que necesitaba aprender a tomar una broma. Kimberly rodó los ojos y murmuró algo sobre cómo siempre trataba de hacer todo sobre mí. Mi mamá simplemente se quedó allí con una expresión desconcertada, como si no pudiera entender por qué su comentario inofensivo me había molestado tanto. Quedó claro que no tenían idea, o no les importaba, cuánto me había dolido su comportamiento a lo largo de los años. Salí y no he hablado con ninguno de ellos desde entonces, a pesar de una avalancha de llamadas y textos. Kimberly me dejó un correo de voz diciendo que era egoísta por arruinar su momento especial y que necesitaba disculparme con todos. Mi mamá sigue haciéndome sentir culpable por desgarrar a la familia. Mi papá envió un correo electrónico diciendo que necesitaba superarlo y dejar de actuar como una niña. Sus reacciones solo confirmaron lo que siempre había sospechado, que mis sentimientos no les importaban. Estaban más preocupados por mantener la imagen de una familia perfecta que por abordar los problemas reales entre nosotros. Siempre se trataba de mantener las apariencias, nunca de una conexión genuina o apoyo. Actualización 1. Ha pasado alrededor de un mes desde que corté el contacto con mi familia y ha pasado mucho. Quiero agradecer a todos por sus comentarios de apoyo en mi publicación original. Leer sus respuestas me ayudó a sentirme validada en mi decisión y me dio la fuerza para mantener mis límites. En las semanas siguientes a nuestra ruptura, los intentos de mi familia por contactarme se intensificaron. Mis padres dejaron correos de voz cada vez más enojados para que dejara este comportamiento infantil y amenazaron con aparecer en mi apartamento. Kimberly me bombardeó con textos pasivo-agresivos sobre cómo estaba desgarrando a la familia y rompiendo el corazón de mamá y papá. Un mensaje particularmente hiriente de Kimberly resaltó. Ella escribió, no sé por qué siempre estás tan celosa de mí. No es mi culpa que mamá y papá me quieran más. Quizás si intentaras más ser como yo, ellos realmente te querrían cerca. Leer esas palabras fue como un puñetazo en el estómago, pero también reforzó por qué necesitaba distanciarme de su toxicidad. Mantuve firme mi postura de no contacto, lo que pareció volverlos aún más locos. Mi mamá comenzó a dejar correos de voz llorosos sobre cómo no podía dormir por la noche preocupándose por mí. Los mensajes de mi papá se volvieron más amenazantes, diciendo cosas como no puedes esconderte de tu familia para siempre, te encontraremos. Su comportamiento trajo a la superficie muchos recuerdos dolorosos de mi infancia. Recordé cómo usaban tácticas similares cada vez que intentaba afirmarme o establecer límites cuando era niña. Me hacían sentir culpable o hacían amenazas vagas hasta que cedía y hacía lo que ellos querían. Era un patrón con el que había vivido durante tanto tiempo que casi había olvidado lo manipulador que era. Las cosas llegaron a un punto crítico hace unas 3 semanas, cuando llegué a casa del trabajo y encontré a mis padres y a Kimberly esperando fuera de mi edificio. Me sorprendió, viven a más de 2 horas de distancia y nunca me habían visitado antes. El hecho de que hubieran conducido todo ese camino sin invitación se sintió como una enorme violación de mis límites. Tan pronto como me vieron, comenzaron con los viajes de culpa y las acusaciones. Mi mamá estaba llorando dramáticamente sobre cómo la estaba matando al alejarlos. Mi papá seguía exigiendo saber quién me había envenenado contra la familia. Kimberly simplemente se quedó allí con una expresión de suficiencia, interviniendo ocasionalmente sobre lo irrazonable que estaba haciendo. Me negué a participar y les dije con calma pero firmemente que se fueran. Cuando no se movieron, les advertí que llamaría a la policía si no se iban. Mi papá se burló y dijo,
no te atreverías a llamar a la policía a tu propia familia. Así que saqué mi teléfono y marqué el 911 frente a ellos. La expresión en sus rostros cuando se dieron cuenta de que hablaba en serio es algo que nunca olvidaré. Las lágrimas de mi mamá se secaron instantáneamente, reemplazadas por una expresión de shock y enojo. La cara de mi papá se puso roja y por un momento temí que realmente intentara quitarme el teléfono. La expresión de suficiencia de Kimberly vaciló, reemplazada por algo que casi parecía respeto. Se fueron de mal humor antes de que llegara la policía, pero no antes de que mi mamá lamentara que estaba muerta para ella y mi papá gruñera que me arrepentiría de esto. Kimberly no dijo nada, solo me dio una larga mirada inescrutable antes de seguir a nuestros padres al auto. Me sentí sacudida después del enfrentamiento, pero también extrañamente empoderada. Por primera vez, me mantuve firme contra sus tácticas de manipulación. Siempre había sido la pacificadora en la familia, la que cedía para mantener a todos felices. Enfrentarlos así fue a la vez aterrador y emocionante. Decidí tomar algunas medidas adicionales para protegerme, incluido cambiar mi número de teléfono y bloquear mis redes sociales. También informé a mi jefe y compañeros de trabajo sobre la situación, por si mi familia intentaba aparecer en mi lugar de trabajo. Unos días después, recibí un correo electrónico de mi tía, la hermana de mi mamá, diciendo que la familia estaba muy preocupada por mi comportamiento errático y me instaba a buscar ayuda profesional. Leyendo entre líneas, estaba claro que mis padres habían inventado alguna historia sobre que yo había tenido un colapso mental o algo así. Me dolió darme cuenta de que preferían pintarme como loca en lugar de reconocer su propio papel en nuestra relación disfuncional, pero también era predecible. Siempre habían sido maestros en reescribir la historia para adaptarla a su narrativa. Le respondí a mi tía explicando mi lado de las cosas, los años de favoritismo, abuso emocional y negligencia que había soportado. Le conté sobre incidentes específicos, como la feria de ciencias y mi graduación de la secundaria. Expliqué cómo su constante crítica y comparación con Kimberly había erosionado mi autoestima a lo largo de los años. La respuesta de mi tía me sorprendió. Dijo que siempre había sospechado que las cosas no iban bien entre mis padres y yo, pero no tenía idea de cuán malas eran realmente. Se disculpó por no haberlo visto antes y ofreció su apoyo si necesitaba algo. Fue un gesto pequeño, pero significó mucho finalmente tener a un miembro de la familia que validara mis experiencias. Mi tía y yo hemos estado hablando más regularmente y ha sido sanador construir una relación con ella como adulta. Ella ha compartido algunas perspectivas sobre la propia infancia de mi mamá y las dinámicas familiares que podrían haber contribuido a su comportamiento. En cuanto al resto de mi familia, todavía mantengo el no contacto. He estado trabajando con un terapeuta para procesar todo y establecer límites saludables. Ha sido difícil, especialmente durante las fiestas y otros momentos en los que soy muy consciente de su ausencia en mi vida. Hay días en que los extraño terriblemente y cuestiono mi decisión. Extraño nuestras noches de juegos familiares, los chistes internos que compartíamos, la comodidad de tener personas que me conocían toda mi vida. Pero luego me recuerdo todo el dolor y el daño que venían con esos buenos momentos, y sé que tomé la decisión correcta para mi salud mental. Estoy construyendo lentamente una red de apoyo de amigos que se sienten más como familia que mis parientes biológicos. Estoy redescubriendo hobbies e intereses que había abandonado porque a mis padres no les gustaban. Por primera vez en mi vida, estoy empezando a descubrir quién soy fuera de las expectativas de mi familia. No estoy segura de qué depara el futuro, pero por ahora, estoy centrada en cuidar de mí misma y construir una vida llena de personas que realmente se preocupan por mí. Gracias a todos nuevamente por su apoyo durante este tiempo difícil. Actualización 2. Han pasado unos 6 meses desde mi última actualización y quería compartir algunos desarrollos recientes. La vida ha estado relativamente tranquila en el frente familiar, lo que me ha dado espacio para concentrarme en mi propio crecimiento y sanación. He seguido viendo a mi terapeuta regularmente, lo cual ha sido increíblemente útil. Hemos estado trabajando en muchos de los traumas y patrones de autoconversación negativa que internalicé mientras crecía. Es un proceso lento, pero estoy empezando a sentirme más confiada y segura en mí misma. Un avance que tuve en terapia fue darme cuenta de cuánto había internalizado la voz crítica de mi familia. Constantemente me menospreciaba o dudaba de mis decisiones, escuchando la desaprobación de mis padres incluso cuando no estaban cerca. Aprender a reconocer y desafiar esos pensamientos ha sido un cambio de juego para mí. Mi relación con mi tía se ha fortalecido, hablamos por teléfono cada par de semanas y se ha convertido en una fuente de apoyo que nunca supe que necesitaba.
Ella compartió algunas perspectivas sobre el comportamiento de mis padres, incluido cómo mi mamá siempre se sintió insegura y competitiva con su propia hermana, mi tía. Me ha ayudado a entender la naturaleza generacional de la disfunción en nuestra familia. A través de estas conversaciones, he comenzado a armar una imagen más completa de la historia de mi familia. Aparentemente, mi abuela también era muy crítica y favorecía a sus hijos. Mi mamá era la Kimberly de su familia, siempre tratando de demostrar su valía y ganar aprobación. No excusa su comportamiento hacia mí, pero ayuda a explicar algunos de los patrones. Hace unos 2 meses recibí un correo electrónico inesperado de Kimberly. El asunto era lo siento, lo cual inmediatamente me puso en guardia. El correo en sí mismo era largo y divagante, pero la esencia era que había estado reflexionando desde nuestra caída y se había dado cuenta de lo mal que me había tratado a lo largo de los años. Habló sobre sentir una presión intensa de nuestros padres para ser perfecta y cómo había proyectado sus propias inseguridades sobre mí. Reconoció incidentes específicos en los que me había herido o traicionado, incluido el incidente de la fiesta que mencioné en mi publicación original. Kimberly también compartió algunas cosas que no sabía antes. Escribió sobre cuántos celos había sentido siempre por mi inteligencia y creatividad, áreas en las que sentía que no podía competir. Admitió haber saboteado algunos de mis logros por despecho, como accidentalmente derramar agua en un proyecto artístico en el que estaba trabajando para un concurso en la escuela secundaria. Leer sus confesiones trajo muchas emociones complicadas. Por un lado, fue validador tenerla finalmente reconociendo el daño que había causado. Por otro lado, reabrió viejas heridas que pensé que habían comenzado a sanar. Parte de mí quería creerla, pero estaba cautelosa de volver a ser absorbida por el drama familiar. Tomé algo de tiempo para procesar antes de responder. Le dije a Kimberly que apreciaba su disculpa, pero que no estaba lista para reanudar una relación. Le expliqué que necesitaba más tiempo y espacio para sanar. Su respuesta fue sorprendentemente madura. Dijo que entendía y respetaba mis límites. También mencionó que había comenzado terapia ella misma, lo que me dio un atisbo de esperanza de que quizás realmente estaba tratando de cambiar. En cuanto a nuestros padres, no he tenido noticias directas de ellos en meses. Sin embargo, mi tía mencionó que han estado preguntando por mí con más frecuencia. Aparentemente, mi mamá ha estado insinuando que quiere reconectar, pero mi papá sigue enojado por el incidente con la policía. No estoy segura de cómo me siento sobre la posibilidad de reabrir la comunicación con ellos. Por un lado, extraño tener una familia. Hay días en que algo bueno sucede en el trabajo o en mi vida personal y tengo el instinto de llamar a mi mamá para compartir la noticia. Pero luego recuerdo todas las veces que desestimó o menospreció mis logros y el impulso se desvanece. Por ahora, estoy tomando las cosas día a día y concentrándome en construir una vida satisfactoria fuera de mi familia de origen. He estado invirtiendo más tiempo en amistades e incluso comencé a salir con alguien nuevo. Se siente bien rodearme de personas que me aprecian por quien soy, no por lo que quieren que sea. También he estado explorando pasatiempos e intereses que había abandonado porque a mi familia no le gustaban. He retomado la pintura, algo que amaba cuando era niña pero dejé porque mis padres decían que no era un uso práctico de mi tiempo. Ha sido increíblemente terapéutico expresarme creativamente sin miedo a la crítica. A medida que continúo en este viaje de autodescubrimiento y sanación, estoy aprendiendo a confiar en mi propio juicio y valorar mi propia felicidad. Es un proceso y todavía hay días en los que lucho con la culpa o la duda, pero en general, siento que estoy avanzando en una dirección positiva. Estoy cautelosamente optimista sobre el futuro, pero sé que tengo un largo camino por recorrer en mi viaje de sanación. La idea de reconciliarme con mi familia todavía parece desalentadora y no estoy segura de si alguna vez sucederá. Por ahora, me estoy centrando en mi próximo matrimonio y la familia que Alex y yo esperamos crear juntos. Estoy comprometida a romper el ciclo de favoritismo y manipulación emocional, asegurando que cualquier hijo que tengamos se sienta amado y apoyado incondicionalmente. Gracias a todos nuevamente por su apoyo durante este proceso. Sus consejos y ánimos han significado más de lo que saben.